Bendiciones a todos, estamos en tiempo de liberación. En este día quiero compartirles acerca de lo que es la oración, la palabra declarada. A veces nosotros, a veces nos preocupamos y dice, bueno, yo no sé orar, ¿cómo puedo orar? ¿Qué puedo hacer para poder yo eh, tener respuesta de Dios? Y a veces, por falta de conocimiento, madurez, y a veces decimos o hacemos cosas que no debemos. Pero bíblicamente la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 21, nos habla algo muy importante que yo quiero compartirlo con usted. Es en Marcos 11, versículo 22 dice, vamos a leer el versículo 21 y lo que dice. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Por tanto, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces vemos la historia, vemos este pasaje donde un día anterior Jesús maldice la higuera. Y la higuera, y sabemos que no era tiempo de dar fruto, pero quiere Jesús hacer algo para mostrarle a sus discípulos el poder que tiene las palabras. Y a veces nosotros decimos, bueno, necesito quizás decir las palabras correctas o quizás con el tono correcto para poder yo recibir una bendición o poder que Dios me conteste. Y yo quiero decirle de que por eso mucha gente se decepciona, se deprimen y comienzan a buscar en cosas, en ritos, en tradiciones, en cosas del mundo y para poder ellos encontrar la respuesta a sus necesidades o sus problemas. Pero vemos cómo Jesús le maldice la higuera un día anterior, o sea, 24 horas después, sucede algo que ya para Jesús ya había sucedido. Cuando Jesús maldijo la higuera, Jesús vio la higuera ya seca, pero quizás para los ojos de humanos la higuera todavía estaba viva, la higuera todavía estaba verde. Pero cuando ellos al siguiente día, en la mañana, vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. Y es importante que nosotros aprendamos de que a veces nosotros queremos orar, pero la oración a veces no tiene tanto poder por todas las cosas que hemos hablado anteriormente antes de la oración. La palabra hablada o la palabra declarada, decretada, hablada, como lo que estoy haciendo. Desde que nosotros despertamos en la mañana, lo primero que hacemos es abrir nuestros labios, hablar, y a veces no sabemos lo que hablamos. Y al no saber lo que hablamos, a veces vemos el día de mañana las consecuencias de lo que hemos hablado. Pero a veces nos olvidamos que un día, hace 5, 7 años, hace un año, dijimos cosas que a veces no nos acordamos. Hay gente que dice, no, se va a morir de esto, se va a morir de lo otro. Y cuando viene a suceder, lo que dijo hace 5, hace 20 años, sucede en la vida de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras que salen de nuestra boca no se las lleva el viento. Las palabras que salen de nuestra boca tienen tanto poder para crear, para poder crear, edificar, como también para destruir. La Biblia nos dice en Santiago que la lengua tiene tanto poder para arrancar, para destruir, para derribar, pero también tiene, dice, poder para plantar, para edificar, para construir. Entonces, las palabras tienen tanto poder para jalar el infierno como también para jalar el cielo. Entonces, a nosotros, mucha gente
cuando vienen a los pies de Cristo o tienen un encuentro con Dios, se les olvida los principios, lo básico, y esto es lo básico: aprender a saber hablar. Tenemos que aprender a tener un vocabulario correcto. Tenemos que aprender a tener un vocabulario sano, un vocabulario limpio, un vocabulario puro. Y esto necesita mucho trabajo. Y es ahí donde muchos de nosotros a veces fracasamos. ¿Por qué digo muchos de nosotros? Porque yo he tenido a veces consecuencias de lo que he dicho. Y es por eso, hace 33 años Dios cambió mi vida. Entonces, estos 33 años que Dios cambió, transformó mi vida, he experimentado que a veces hay palabras que uno las dice porque está bajo presión. Y cuando uno está bajo presión, en problemas, situaciones, familia, hogar, finanzas, ministerio o trabajo, todo esto nos va a presionar para nosotros decir cosas que no tenemos que decirlas. Y es importante. Esto, lo que estoy hablando, no es orar, es declarar. O sea, todo lo que hacemos diariamente, a veces nosotros queremos respuesta de Dios, pero ¿cómo va a haber respuesta de Dios cuando todas las palabras que hemos dicho desde que despertamos hasta cuando nos vamos a dormir han sido palabras negativas? Entonces nosotros a veces tenemos que cancelar las palabras que han salido de nuestra boca. Tenemos que cancelar las palabras que hemos dicho todos los días de nuestra vida. Y a veces esto no es de la noche a la mañana. Yo quiero decirle, si usted está viendo este video y usted ha tratado de cambiar, ha tratado de mejorar, ha hecho esto, ha hecho lo otro, ¿qué no ha hecho usted para poder ser un hombre o una mujer diferente y no lo ha logrado? Es producto de que a veces usted quiere cambiar y a veces usted quiere ver cambios de la noche a la mañana. Y eso no va a suceder. A veces lo que hemos dicho, lo que hemos hecho o lo que hemos hablado no se lo lleva el viento. Y a veces esas mismas palabras que hemos dicho, hemos hablado con nuestros amigos, con nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con su papá, con su mamá, con sus amigos. Esas palabras no se fueron al viento. Esas palabras comenzaron a manifestarse, a hacerse realidad. Y a veces las palabras se materializan. Escuche muy bien esto. Cuando usted y yo hablamos, las palabras se materializan. Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo dijo que nadie coma más fruto de ti. Se lo dijo a la higuera, como que la higuera escuchó. Escuche muy bien esto. La higuera escuchó hablar que Jesús le habló. Entonces, ¿cómo es eso de que una higuera, un árbol, una situación, un problema, el mar, el viento, tiene oídos y nos escucha a nosotros de lo que estamos hablando? El cáncer, la diabetes, cualquier enfermedad tiene oídos y está escuchándonos. Entonces Jesús le habla a la higuera. Mucha gente fuera dicho, ¿y qué le pasa a Jesús? ¿Por qué Jesús le está hablando a la higuera? ¿Jesús está loco? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Cómo es eso que ahora le está hablando a una higuera? Entonces, para mucha gente, Jesús estaba fuera de serie. Jesús, algo le estaba pasando. ¿Cómo es eso que ahora le está hablando a la higuera? Y otra cosa, le está hablando a la higuera que dé fruto, o sea, esperando que haya fruto cuando no es tiempo. Entonces vemos a Jesús hablándole y le dice que nadie más coma fruto de ti. Y en instante, dice la Biblia, que al siguiente día la higuera estaba seca. Pero para Jesús, al instante, ya estaba seca. Entonces quiere decir que los decretos, las palabras que salen de nuestra boca, van a funcionar, van a dar fruto, va a suceder. Tarde o temprano,
lo que hemos dicho, lo que hemos declarado, se va a hacer realidad. Quizás en 6 horas, quizás en 24 horas, quizás en 3 años, pero las palabras no van a retroceder. Aún la Biblia dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no retorna a Dios vacía sin antes cumplirse lo que Dios le ha ordenado. Entonces nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que todas las palabras que salen de nuestra boca solo tienen una orden de hacerse lo que hemos dicho. A veces muchos matrimonios, hombre o mujer, tienen problemas en su hogar, en su matrimonio, no por las cosas que han hecho, sino por las cosas que han dicho. A veces cuando el hombre le dice a la mujer, mujer, tú eres fea, eres gorda, eres esto, eres lo otro. Esas palabras entraron tanto en el corazón de esa mujer que eso mismo le llevó a divorciarse, eso mismo le llevó a fracasar en el matrimonio. Eres fea, tonta, no sirves, ¿para qué naciste? ¿Qué es lo que haces? Todas esas palabras parecen que son palabras de personas necias, de personas que no tienen un vocabulario correcto. Y hay gente que dice, no, las palabras son palabras. Las palabras no tienen poder. Yo quiero decirle en este tiempo de liberación que las palabras sí tienen poder y que esas palabras tienen tanto poder para crear, para edificar, para plantar, para edificar, pero también tienen poder para destruir, para derribar, para aplastar, para arrancar. Las palabras tienen tanto poder que tenemos que tener mucho cuidado. Y con esto quiero terminar. Llegaron donde el profeta a decirle que bajara y llegaron 50 soldados y donde llegaron y le dice, dice el rey que vayas y bajes del monte, porque ellos le dijeron, hombre de Dios. El rey dice, baja. Entonces el profeta le dice, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo. Entonces estos 50 soldados reconocieron que el profeta era hombre de Dios. Y por reconocer que él era hombre de Dios, él dijo, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo. Las palabras tienen mucho poder. Ellos reconocieron que él era un hombre de Dios. Entonces, como si ellos reconocían que era hombre de Dios, ¿por qué no lo respetaron? Entonces hay mucha gente que cuando habla y reconoce lo que es y está haciendo lo malo, van a venir las consecuencias. Hay gente que dice, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios también se enoja y va a llegar un momento en que el que vive en pecado va a pagar las consecuencias. Reconocen, y si reconocen, ¿por qué no honran a Dios? Entonces las consecuencias vienen, y con esto quiero terminar y decirle, las palabras tienen tanto poder que usted ni se imagina el poder que tienen sus palabras. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Quizás alguien se pregunta. Bueno, yo le digo, las palabras tenemos que tener mucho cuidado y primero tenemos que poner un zipper a nuestra boca. La Biblia dice en Proverbios, pon un cepo, pon un zipper, pon un candado en tu boca antes de hablar. Aún la Biblia dice que aún el necio cuando calla es tomado como sabio. Significa que tenemos que antes de decir las cosas, antes de hablar, antes de cuando estamos enojados o cuando estamos bajo presión, tenemos que pensar mucho antes de abrir nuestra boca. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a venir. Entonces, alguien se pregunta, ¿pero qué pasa con las palabras que yo he dicho? Bueno, las palabras que usted ha dicho, si usted se arrepiente y dice, Señor, me arrepiento de toda palabra necia, de toda palabra mala, de toda palabra
sucia, de toda palabra que yo he dicho negativo, yo me arrepiento. Entonces, si usted se arrepiente de corazón y cancela hoy toda palabra, y usted puede decir, Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón por toda palabra que he dicho consciente e inconscientemente, o quizás lo he dicho consciente y con mala intención, pero me arrepiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y usted lo hace y después usted dice, Señor, yo cancelo toda palabra que ha salido de mi boca y cancelo toda palabra que cualquier persona ha dicho en contra mía. Toda palabra de brujo, toda palabra de hechicero, toda palabra de malvado o toda palabra que salió de mi boca, yo la cancelo y la desactivo en el nombre de Jesús. Y ahora yo activo la palabra buena, la palabra que viene con sazón, con sabor de ti, Dios, yo la activo sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hace eso y usted se arrepiente y no vuelve a hacerlo, créalo, téngalo por seguro que usted va a comenzar a ver bendiciones grandes, poderosas en su vida en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición, espero que usted escriba allí en sus comentarios, amén, me voy a arrepentir, lo voy a hacer y mis palabras ya no las voy a decir por decirlas. Así que bendiciones, pasen un feliz día. Shalom.